Con nuestra primera entrevista y lo hacemos con Na Santana, la realización técnica, con quien les habla en estos micrófonos José Luis Martín y con el patrocinio de Endesa. En Endesa damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com. Vamos a saludar al presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, señor Torres, ayer primer día de la fase 1 en las 5 islas restantes. ¿Cómo se desarrolló la jornada? Por lo menos la información que tienen y si hubo alguna incidencia durante este primer día. Pues ninguna destacada o negativa. Una jornada en la que muchos comercios ya abrieron sus puertas. Durante la mañana ya se veía que había zonas comerciales que empezaban a tener cierto vigor después de semanas y semanas sin actividad alguna. Y hoy los medios de comunicación ya publican en los periódicos y también ustedes y otras radios que fue una jornada de alegría en el sentido de que ya empezábamos a recuperar esa normalidad en las calles, ¿no? Hoy segunda jornada y caminaremos en ir abriendo esos espacios, ¿no? Creo que lo mejor ahora es controlar el que no haya ningún rebrote y por eso yo incidí el domingo en mantener las distancias, en respetar las normas, en ser cuidadoso, porque cualquier rebrote puede ser absolutamente letal para la economía de Canarias, pero contento en el sentido de que Canarias ha cumplido, tiene los mejores parámetros, se han hecho las cosas bien y recuperamos poco a poco la economía. Bueno, una economía que se vaya recuperando poco a poco. Faltaría también ver la parte del sector turístico, porque ayer también confirmaban desde las patronales hoteleras que abrir en estos primeros días va a ser imposible, salvo alguna pequeña circunstancia, algún pequeño hotel o algún hotel que se quiera sumar, pero que de cara a un futuro esperan, antes de que acabe el año, poder volver a la normalidad. Y es importante las reuniones que tenemos esta semana. Mañana miércoles hay una a nivel europeo en el que se quieren establecer una serie de protocolos para el tránsito aéreo fundamentalmente y sin abrir lógicamente las operaciones en los aeropuertos y sin tener llegada de turistas insulares, peninsulares e internacionales, muy poco sentido tiene la apertura de los hoteles en Canarias, ¿no? Ni en Canarias ni en ningún otro lugar. Y por tanto, en estos momentos lo que tenemos es un ámbito insular que va poco a poco recuperando, es una especie de confinamiento insular que empieza a abrir los negocios, por lo tanto podrías desplazarte a un hotel si eres de tu isla para descansar el fin de semana, es poco rentable para los hoteles. El abrir los hoteles es una aportación, nunca una obligación, pero ya sé que el sector hotelero está trabajando para poder abrir pronto y yo creo que el mes de junio, mediados de junio, ya pueden ser fechas importantes para una apertura de esos espacios alojativos. ¿Contemplan si hay algún pequeño repunte, volver a solicitar el paso a la fase 0? ¿Cree que eso se podría dar en algún momento, una vez que ya empecemos a ver también pues cómo se reacciona, ¿no?, ante la salida de los deportistas y demás en Canarias? Sí, en nuestro plan y también en el plan nacional se establece que si hay rebrote y repunte y se alcanzan cifras que hacen imprescindible paralizar en una fase las actividades económicas, se pasaría a la anterior y por tanto nosotros tenemos que ir ahora mismo pasando de fase en fase, son 4, estamos en la segunda, fase 0 ya superada, fase 1, si todo va bien en 2 semanas o en una pasaremos a la fase 2, pero sí está previsto volver atrás si se hace necesario, ¿no? Y por eso hay que extremar las precauciones. Yo vuelvo a repetir, 4 amigos que hace tiempo que se ven no pueden abrazarse y besarse sin ningún problema porque puede haber contagiosidad. Y eso es lo primero que no se puede hacer. Es decir, verse, correcto, pero hay que mantener la distancia y eso empieza por no saludarnos en estos momentos con abrazos y besos. Yo lo repetí el domingo y lo tenemos que hacer con la familia y habrá tiempo, según caminemos en la fase, para aliviar en estos momentos las separaciones. Sobre el cambio de fase, ¿van a solicitar esta semana el cambio de fase a la fase 2 para La Gomera, El Hierro y La Graciosa y el resto de islas o solo para estas 3 primeras? Como bien sabemos, hay una previsión temporal de 15 días para pasar de una fase a otra, si bien no es tajante, ¿no? Porque no es cuestión de fecha, es cuestión de superar parámetros. Desde la Consejería de Sanidad se establecerán, si en esta semana las cosas caminan bien en esas islas, que ya están en fase 1 desde el día 4 de mayo, hablo de La Graciosa, El Hierro y La Gomera, la posibilidad de adelantar fases para que en esas islas haya una actividad por delante de las demás porque empezó antes, ¿no? Pero a mí más que los plazos en estos momentos
una vez que ya estamos en la fase 1, lo relevante es cumplir. Y todos tenemos ganas de que se abran los espacios aéreos y que los comercios estén llenos y que hagamos una vida absolutamente normal, pero eso todavía va a tardar un poco. Así que más que adelantar, hay que poner el énfasis ahora en cumplir. Si cumplimos, adelantaremos, pero no al revés. No vamos a adelantar si no se cumple, y ese es el orden. Entonces quizá podamos ver que la próxima semana estas 3 islas de las que hemos hablado continúan en la fase 1 y se equiparen, ¿no?, en número de fases al resto de islas, y luego ya en la siguiente poder salir todos a la vez. Sí, podría, como no. Y además la prueba está en que no todos los territorios de España están en fase 1. Yo leía hace unas semanas cuando se publicaba que Canarias quería entrar desde el día siguiente a la presentación de su plan, desde el lunes siguiente en fase 1. Yo nunca afirmé ni se aprobó en ningún lugar fechas, se aprobaron fases, ¿no? Y por tanto, una vez que se adelantan esas islas, eso fue una magnífica noticia, porque se producía algo que era justo, islas donde no había ninguna contagiosidad, no tenía ningún sentido que no pudieran hacer una cierta vida normal. Y ahora vamos a esperar, vamos a hacer las cosas bien, como las estamos haciendo, vamos a culminar bien el trabajo. Bueno, decía que mañana reunión importante en Europa, pero también reunión importante, ¿no?, si no me equivoco, del consejero de Hacienda con la responsable de Hacienda estatal para ver qué va a pasar con ese superávit, el endeudamiento, y no sé si dentro de esa reunión también se va a hablar de los fondos de compensación, si Canarias puede recibir más dinero, y si de ese dinero, ya de paso le pregunto, van a recibir algo cabildos, porque parece que también los cabildos quieren parte de ese fondo de compensación económica, si fuera posible, por la caída en ingresos que va a rondar los 600 millones de euros. Bueno, mañana hay una comisión bilateral, hubo una reunión con todos los responsables de Hacienda hace una semana y algo, y bueno, yo también pude hablar con la ministra previamente, y tanto el presidente del Gobierno de España como la ministra saben de la singularidad de Canarias, y se pidió esa comisión bilateral, luego se pidió antes de la reunión, se pidió luego en la reunión, nos han dado respuesta, es mañana, y es una reunión importante, sobre todo para que se pongan sobre la mesa las situaciones de cada autonomía y en carácter específico mañana Canarias. Y Canarias tiene una singularidad, y es que nosotros tenemos un sistema de financiación propio, el Bloque Canario de Financiación, el fruto de nuestro régimen económico y fiscal. Nosotros tenemos un IJIC frente al IVA que hay en la península, tenemos una IEM que no existe en otros sitios, tenemos impuestos propios que ante la ausencia de actividad económica o mínima tiene una afectación que es superior al resto de las comunidades, porque si el Gobierno de España mantiene la financiación para las comunidades, también para Canarias, de régimen común, las demás comunidades tendrán una ligera pérdida, pero Canarias tiene que tener también en igualdad de condiciones un tratamiento semejante, de acuerdo a su sistema fiscal propio, que somos los únicos, prácticamente, ¿no? Porque ya el País Vasco y Navarra tienen otras singularidades, pero no tienen un sistema propio con un tributo propio, ¿no? Y eso es de justicia, eso lo sabe el Ministerio, y mañana pondremos sobre la mesa qué posibles soluciones podemos encontrar. Y sí, entre las demandas que hemos hecho los presidentes, yo también, sobre los 16.000 millones de euros, primero decir que estamos agradecidos, es un fondo no reembolsable, no hay que devolver a las comunidades autónomas, es un esfuerzo que hace el Gobierno de España, importantísimo, pero va a haber debate, porque además esto va a ir al Parlamento, y hay 3 cajas, 10.000 millones para sanidad, 1.000 para derechos sociales y 5.000 para reconstrucción, y nosotros hemos pedido, dentro de esos 10.000 iniciales de sanidad, que sean los PCR totales y no los positivos los que se tengan en cuenta. Solo hemos pedido apenas 2.000 y pico positivos, por suerte, pero hicimos cerca de 70.000 test antes del 30 de abril, 66.000 y pico. Y entendemos que se tiene que compensar por el número de test PCR hechos, ¿no? La diferencia es importante, estamos hablando de decenas de millones de euros, ¿no? Y luego, con respecto a los derechos sociales, 1.000 millones parece que no es suficiente para la quiebra social que tendremos. Entiendo que va a haber otras bolsas, y el gran debate está en los 5.000 millones de la merma de los recursos cedidos, ¿no? Porque ahí tiene que haber otra pata para Canarias, porque tiene su sistema tributario propio. Los cabildos que han dicho que, bueno, se les ha trasladado cómo va a quedar el bloque de financiación canario, que el IJIC aquí a finalizar el año, y hay una caída importante de más de la mitad.
y como eso se distribuye 58% para las corporaciones locales, 42% para la propia administración, pues tienen una repercusión negativa en sus fondos. Pero yo espero que también podamos buscar acuerdos tanto con los cabildos como con los ayuntamientos para que esta situación difícil, que pasamos todas por ello, nos afecte en igualdad a todos, ¿no? Y por tanto hay que hacer un esfuerzo, el gobierno de Canarias lo tiene que hacer, y por tanto que lo demanden los cabildos de justicia, como también entendemos lo tienen que hacer las administraciones que están por encima del gobierno de Canarias. Son momentos difíciles, y los momentos difíciles es cuando hay que reclamar, hay que exigir, pero también hay que poner las realidades sobre la mesa y buscar acuerdos. Y yo intentaré con todos los medios tener acuerdo con todas las administraciones. Pero prevé que pueda elevarse entonces esa cifra de 600 millones, no sé si tiene algún rango donde se pueda situar aproximado y que bueno sea a lo mejor el dato con el que vaya el consejero de Hacienda mañana, o si le han adelantado algo desde Hacienda Estatal al presidente. Sí, nosotros tenemos una merma de recursos propios que puede estar rondando entre los que nosotros gestionamos desde la comunidad autónoma y las corporaciones locales, 1.500 millones de euros. Si conseguimos de ese fondo reembolsable 600 millones, pues todavía nos faltarán 900, ¿no? Para poder cerrar lo que son las cuentas del año 20 nuestras y de los cabildos y de los ayuntamientos, ¿no? Y ese va a ser el debate, ver cómo podemos buscar opciones con el gobierno de España, con los cabildos, con los ayuntamientos, para sufragar esa cantidad económica que falta, ¿no? Y aquí hay que hacerlo dialogando, no elevando las voces, sino buscando puntos de acuerdo, porque igual que los cabildos exigen a su administración superior, que somos nosotros, o los ayuntamientos a los cabildos, pues también se hace desde el gobierno de Canarias al gobierno de España, y aquí es una cadena en la que todas las administraciones estamos intentando hacer las cosas de la mejor forma posible, ¿no? Yo he aplaudido, y lo vuelvo a hacer hoy, el que el gobierno de España haya aprobado medidas importantes para la prevención del empleo. Los expedientes reguladores temporales de empleo son un esfuerzo económico tremendo por parte del gobierno central. Más de 4.500 millones de euros al mes salen de las arcas públicas para mantener los ERTE. Pero si no hubiera ERTE, lo sencillo hubiese sido que la gente se fuera al paro, ¿no? Y eso supone expandir en el tiempo una carga económica determinada y sobre todo pues tirpar la esperanza de muchas personas que dejarían de tener una relación con su empresa, abocados al desempleo y con un horizonte sombrío, ¿no? Y por tanto, una medida como los ERTE es propia de un gobierno sensible, un gobierno progresista que hace apuestas valientes y que, por tanto, también junto a los sindicatos y la patronal hay que reconocerlo para mantener empleo, ¿no? Bueno, me quedan algunas preguntas. Me gustaría, a ser posible, si pudiera haber brevedad, porque una de ellas, por ejemplo, es el Pacto de Reactivación Económica de Canarias. Si no me equivoco, creo que en esta semana empieza la ronda de conversaciones con los diferentes grupos parlamentarios y el Partido Popular ha dicho ya, por ejemplo, que estaría dispuesto, ¿no?, a apoyar este proyecto si tuviera también la firma de Pedro Sánchez en esa ficha económica. ¿Va a ser un escollo el hecho de que esta petición del Partido Popular se ponga sobre la mesa, y cree que Ciudadanos también pues le va a exigir algo similar y van a ser las dos formaciones políticas que a lo mejor pues más se dificulte llegar a un acuerdo con ellos? Yo espero que todas hagan sus aportaciones, que sean leales al documento y finalmente todos lo podamos firmar y comprometernos todos, porque aquí están también los sindicatos, está la patronal, está la Federación Canaria de Municipios, la Federación de Cabildos, los cámaras de comercio, es decir, muchísimas entidades, no solamente los partidos políticos han participado y participan de ese pacto, ¿no? Por tanto, repito, el que finalmente no se sume, pues también tendrá que explicarlo, porque compromete al que lo firma. Y, por ejemplo, al Partido Popular le tengo que decir que en el documento que ya nosotros presentamos hay un párrafo en el que comprometemos a cada organización política que firme el compromiso a defender el mismo ante sus compañeros y ante las Cortes Generales. Por tanto, hay una exigencia, no solamente al presidente del gobierno, sino también a los diputados de todas las formaciones políticas, de respetar lo que en ese documento tenemos. Por lo tanto, es una obligación compartida, ¿no? Mañana empezamos las reuniones y a partir de ahí pues iremos definiendo ya el texto del último, que como digo está abierto, que es un buen trabajo de más de 30 reuniones, ¿no? Y que además yo creo que Canarias lo necesita un pacto social y político de los agentes sociales, políticos y económicos, y en eso vamos a trabajar. ¿Cuál va a ser el orden de las reuniones, señor Torres? Mañana tenemos reunión con la Confederación Canaria de Empresarios, la COE de Tenerife, hablaremos también con comisiones obreras y con UGT, con los sindicatos que forman parte del Consejo Asesor,
y al día siguiente ya tendremos reuniones en el Parlamento de Canarias el jueves con los partidos políticos, luego FECAN y FECAI para acabar con el tercer sector, los colegios profesionales y también cualquier otro que quiera sumarse también a este pacto. Muy bien. Bueno, me gustaría también preguntarle si ahora que, vamos a decirlo así, entrecomillado, hemos pasado lo peor de la emergencia sanitaria, ¿tiene ya recambio para la Consejería de Sanidad? Bueno, nosotros tomamos una decisión dura, la más dura que he tomado en mi trayectoria política, y fue hacer un recambio en sanidad y cambiar pues a la persona que llevaba el área, fundamentalmente porque eran momentos en donde había que reforzar equipos y tener la máxima coordinación ante una situación difícil. A partir de ahí, pues se ha hecho un trabajo que ya venía de atrás, importantísimo, de control de la pandemia, y además ha habido un órgano colegiado que ha tomado decisiones en conjunto, donde hay varias consejerías, el de gestión sanitaria, que una vez que se normalice esta situación de sanidad, pues tendrá ya una presencia menor. Y a partir de ahí ese será el momento en el que ya anunciaré la persona que llevará el área de sanidad, reconociendo que tanto Teresa Cruz como Julio Pérez lo han hecho y lo siguen haciendo con todos sus esfuerzos de la mejor manera posible, ¿no? No es fácil, ¿eh? Ahí vemos lo que está ocurriendo en otras comunidades y aquí creo que las cosas se han hecho bien, y si en alguna ocasión se han tenido que tomar decisiones con dolor, las he tenido que tomar. Pero ya sabe entonces, o tiene en mente, quién puede ser ese recambio. Por supuesto, tengo en la cabeza cómo reestructurar de manera definitiva el gobierno, del mismo modo que, repito, creo que las cosas se hacen bien. Es lógico que una sola persona no puede llevar dos áreas, como hace en este momento Julio Pérez, y todo el área de administraciones públicas y sanidad, y por tanto, repito, una vez que la situación esté normalizada, se procederá a la reordenación. ¿Va a haber algún cambio más aparte de sanidad? Todos los cambios que sean precisos para mejorar la gestión se harán, lo dije en mi toma de posesión. Y por tanto, el primero que se pone a disposición de la ciudadanía de la gestión es el presidente. Y son 4 años que eran difíciles, ya lo decíamos, y que con la llegada del coronavirus serán tremendamente complicados. No sé si serán los años más difíciles, seguramente sí, de la gestión de un gobierno, ¿no? Y aquí todos nos vamos a retratar. Es decir, me preguntaban el otro día si había pasado por mi cabeza la idea de dimitir, le dije que en absoluto ni me había pasado, ni me pasa, ni me pasará, a no ser que haya cuestiones de fuerza mayor, físicas o de otro lado, o de otra condición, pero está claro que aquí, tanto gobierno como oposición, todos tendremos que finalmente demostrar ante la ciudadanía qué hicimos cuando se requirió de nosotros lo máximo ante una situación económica y social como esta. Bueno, para acabar, presidente, ¿le puedo preguntar cómo se encuentra anímicamente? Entiendo que siempre los periodistas aprovechamos para intentar sacar toda la información posible, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos, pero sé que el ritmo es bastante frenético. ¿Cómo se encuentra? ¿Ha habido algún momento de bajón en estos 60 días de estado de alarma? Indudablemente sí, no lo voy a negar. Han sido meses muy duros, ¿no? Desde el incendio de Gran Canaria al día de hoy, es que hemos tenido serias dificultades para una gestión normalizada, y a pesar de eso sacamos los presupuestos, ¿no? Lo cual para aplaudir, ¿no? Con todas las circunstancias adversas, la quiebra de Thomas Cook que puso en jaque el turismo, ya nos encendió las alarmas, y las circunstancias de todo este tiempo, ser nosotros los primeros que tuvimos el coronavirus, luego el hotel, y ahora esta situación de incertidumbre ante el futuro, uno no es de piedra, ¿no? Y por tanto sí hay días donde te sientes tocado, ¿no? Son días además donde, frente al confinamiento que tan bien han llevado los hombres y mujeres de Canarias, lo cual es parte del éxito, pues nosotros hemos tenido que redoblar esfuerzos, no existe por parte de nosotros, los responsables públicos, la diferencia entre un domingo y un lunes, porque todos los días estamos en presidencia y se han multiplicado las reuniones, los encuentros, el trabajo, y también eso lleva consigo a un cansancio mental y físico, ¿no? Pero en cualquier caso, para eso nos han elegido y para eso estamos en el Parlamento, y ilusionado con poder aliviar en lo posible la situación del presente y del futuro. No lo vamos a pasar bien, no lo estamos pasando bien, pero me quedo con la imagen ayer de personas que iban caminando por las calles de Canarias, pues intentando comprar en algún lugar o tomándose un café en una terraza, ¿no? Eso es lo mejor para decir que vamos caminándose la normalidad. Cuando salieron los niños y posteriormente las personas mayores, ya ahí decía yo que estábamos fuera de ese túnel tremendo del miedo a la muerte y del dolor y de la enfermedad.
y en eso vamos caminando, y eso es lo que también me impulsa a levantar siempre la moral cuando alguna vez, lógicamente, se baja, ¿no? Bueno, pues mucho ánimo también. Y bueno, para acabar, en 10 segundos que nos quedan, para no quitarle más tiempo, hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Entiendo también que un día importante para reconocer, como todos los días que hemos hecho, pues la labor de aquellos que nos han cuidado durante este tiempo, pero que nos van a seguir cuidando. Sí, que han hecho una labor magnífica. Yo recuerdo, creo que puede servir el símbolo, cuando ocurrió lo del hotel en Adeje, nos acercamos, y había ahí enfermeros, enfermeras, médicos, profesionales de la sanidad que estaban voluntarios en las puertas del hotel. Que estaban los que estaban haciendo sus turnos, pero hubo gente que quiso ir voluntariamente, incluso familias, o sea, parejas, que iba uno por la mañana y otro por la tarde, ambos voluntarios, ¿no? Y en esta situación de pandemia ha primado la vocación, que es muy alta, de los hombres y mujeres de la sanidad para salvar vidas, ¿no? Y seguramente habrá cosas que no hemos hecho bien nosotros, los responsables públicos, y ya rendimos cuenta y habrá que mejorar las circunstancias, pero indudablemente también tengo que reconocer que en España tenemos una magnífica sanidad conseguida durante décadas, que es la sanidad pública, frente a imágenes de otros países donde moría gente sin nombre y eran enterrados en fosas comunes. No estoy hablando de países del tercer mundo, estoy hablando de la potencia que es, por ejemplo, Estados Unidos. Nosotros tenemos que felicitarnos porque tenemos una sanidad pública de primer orden mundial y tenemos magníficos profesionales de la sanidad. Muy bien. Pues nos quedamos también con ese mensaje y agradecemos a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, que nos haya acompañado en el día de hoy en 7.7 Radio. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues ese resumen de Ángel Víctor Torres también ha tenido pues ese momento de debilidad. No es de piedra, como decía, y ha habido días que, bueno, que también se quedaba bastante tocado. Y sobre ese dinero que falta por venir, faltan 900 millones de euros que ojalá mañana se puedan conseguir en esa reunión entre Hacienda y Hacienda Canaria y Hacienda Estatal, de la que también les hablaremos. Nosotros hacemos una mínima pausa para la publicidad y enseguida retomamos con toda la actualidad en Nada que Ver.